porque viste que siempre nos dedicamos mucho a hablar de las plantas, cómo las cuidamos, pero no podemos tener plantas lindas, plantas sanas, si no tenemos raíces sanas. Y para tener raíces sanas necesitamos de todo esto, este pequeño combo que les presento hoy, que en realidad, Cristian, es saber qué tipo de suelo, de sustrato necesita cada planta. Cada planta que yo cultivo necesita un requerimiento determinado para un buen desarrollo. Si bien hay muchos arbustos y árboles que bajándolo a nuestros suelos naturalmente se desarrollan, no hay ningún problema, pero ¿qué sucede? Nosotros podemos acortar plazos de crecimiento, podemos mejorar la floración, mejorar la fructificación, tener una planta mucho más sana, que nos requiera menos cuidado si de entrada trabajamos con un buen suelo. Eso nos va a permitir también que la planta, si es nuestro interés, por ejemplo, que se propague, ¿no? Que se multiplique la planta, que avance porque es un suelo más blando, más liviano, o por ejemplo, que nos dé la gratificación de un fruto o de una flor o de un buen follaje como para poder nutrirnos y comer, como decir, tener una selga, una lechuga, o también hay flores que se consumen de diversas maneras, no solo en una ensalada, así que hay que pensar siempre también en lo que uno va a autocultivar, poder tener lo mejor, el mejor suelo y en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Hay tierras buenas y tierras malas, Gustavo? ¿Cómo? ¿Hay tierras buenas y tierras malas? Claro, hay suelos más propicios, suelos directamente que no son propicios, que son malos, que la planta no avanza. Por ejemplo, te puede crecer un cactus, pero tal vez no va a crecer un helecho, o no va a crecer una salea, o no va a prosperar un jazmín, o tal vez va a decir mi jazmín del Cabo no tiene buena floración porque el sustrato o el suelo no es tan ácido y es más neutro. Entonces, tenés plantas, por ejemplo, doy nombres que la gente conoce, una coronita novia o un laurel de jardín, que seguramente van a prosperar donde los plantes. Pero hay otro tipo de plantas, ¿te acordás el micro anterior que hablamos de la violeta de los Alpes? Son plantas que requieren turbas, que requieren suelos más livianos, que nosotros queremos que en poquito tiempo tengan muy buena floración. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo en preparar esto y no trabajar ahí con un suelo malo o con cualquier suelo, porque por ahí la gente compra la planta en el vivero y le termina poniendo un sustrato o un suelo que tiene en la casa que no es el adecuado para esa planta. Y ahí es donde empezamos con las falencias nutricionales, de desarrollo de raíz, de expansión de la planta empieza a haber todo un deterioro en el follaje y no puede hacer fotosíntesis, y es cuando empezamos tal vez en lugar de ir al grano, que es cambiar el suelo, la gente le empieza a llevar de lugar en lugar en la casa pensando que la planta se tiene que adaptar y permanentemente, además de no tener un buen suelo, le van cambiando la luminosidad, la temperatura, la humedad, pensando que la planta por arte de magia va a poder reaccionar. Si no tiene un buen suelo, por más que la coloques en un lugar propicio, no funciona, porque si no así yo trabajaría con un suelo malo, de un costo nada, un costo cero, con un suelo de descarte que no sirva, porque total tengo buenos invernaderos. No, tengo que tener el buen invernadero, buen agua, no un agua pesada, no un agua que sea muy salada, y tengo que tener un buen suelo. Entonces tiene que dar todas estas condiciones. Gustavo, ¿Se va entendiendo cuál es el concepto? sí, buen Sí. día. ¿Cómo nos Buen damos día. cuenta antes de plantar lo que queremos plantar que el suelo es malo? ¿Se puede ver algo a simple vista o está más seco? ¿Cómo es el tema? Sí, por supuesto. Mirá, muy buena pregunta. Los suelos, en realidad no propicios para este tipo de plantas, son los suelos muy arcillosos. Entonces vos mojás el suelo, cuando vos el suelo lo podés amasar y se hace como una bolita que vos decís, puedo moldear, voy a hacer un muñequito de barro porque eso quedó, es bien arcilloso. Eso es un suelo que le va a faltar oxígeno, que la raíz se va a empastar, porque las plantas respiran tanto por el follaje como por las raíces. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que modificar ese suelo. Tal vez, si no tenemos la posibilidad de cambiarlo entero, ahí intervienen estos actores. Por ejemplo, la perlita, que es piedra volcánica calcinada, que nos va a permitir oxigenar el suelo, guardar agua y al mismo tiempo romper esa estructura y dejarlo mucho más liviano, hasta para... Si tenemos que hacer un trabajo en una terraza o en un balcón,
le ponemos menos peso a la construcción, si la maceta es grande. Después, podemos trabajar con estas turbas o suelos preparados, fíjate que es muy liviano, es muy suave, que tiene lombricompuesto, tiene turba, tiene hoja de pino, tiene vermiculita. Todas estas cosas van a hacer que el suelo esté vivo, que tenga buena actividad bacteriana. Los suelos apretados, arcillosos, como decíamos hoy, no tienen buena actividad bacteriana porque no hay oxígeno. Entonces eso va a hacer que la planta tampoco pueda funcionar. Después tenemos todo lo que son humus, tanto de lombriz, como tenemos el humus de murciélago, que es muy bueno, que también por ahí uno dice, ¿para qué sirven los murciélagos? Bueno, mirá, es un humus fantástico, el guano del murciélago y el guano de gallinácea, o sea, de los gallineros de producción avícola, procesado. Esto es buenísimo, uno tanto es para follaje, como el de gallinácea es más para la floración y el fruto. Todo esto mezclado en función de lo que nosotros tenemos que estudiar. Por supuesto, no es lo mismo un helecho que no va a florecer que una violeta de los Alpes. Entonces, siempre las plantas que queremos que florezcan van a ir más con fósforo y potasio, que va a ser más el humus de gallinácea, y lo que queremos nosotros follaje van a ir más con los guanos de murciélago, que van a favorecer el crecimiento y el verde de la hoja y de la planta. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Cómo ir armando en función de cada planta? Perfecto, perfecto. Creo que estamos aprendiendo, ya salimos acá a plantar nuestras propias plantas con la seguridad que nos va a aprender, que es el gran tema. Raíces sanas, plantas fuertes, desde el suelo hasta la flor. Mirá qué titulazo para el micro de hoy, Gustavo. Impresionante. Por supuesto. Así debe ser. Es como corresponde.